buenos días, tardes, noches, no sé cuándo se verá esto y cómo será el momento de cada uno. Bueno, antes de empezar con las devoluciones, quería hacer una introducción de alguna manera que es general a todos los emprendimientos. Algunas consideraciones generales, digamos. Todo emprendimiento nace de elaborar una idea. Esa idea es clave y esa idea no es tan caprichosa como podría suponerse, sino que tiene que partir de un mercado demandante. Tiene que existir un mercado que necesite, que receptor de esa idea, si no, no vamos a tener negocio en puertas. El conocer esa demanda, define un producto. Vamos a hablar de todos los productos de ustedes y vamos a ver dónde, de alguna manera, vamos a tratar de detectar si están bien definidos, si responden a esa demanda o no. Lo siguiente es crear una identidad fuerte que narre una historia de ese producto. Es importante que atrás de la identidad no sea solo una forma gráfica, sino que atrás de todo esto es muy importante que se cuente una historia. Eh, el que ese producto determine mercados debería resolver gran parte de muchas inquietudes de hacia dónde van los productos. Bueno, deberían estar resueltas en sí mismo en la buena interpretación de esa idea. Eh, a partir de eso deberíamos trazar estrategias para acceder a ese mercado. Para eso sería ideal elaborar un plan de negocios. Calculo que muchos de ustedes no lo han hecho, pero bueno, sería una herramienta interesante que todo esto lo tamicen pasándolo por un plan de negocios, que no es una herramienta tan compleja, salvo que estén pensando en pedir préstamos bancarios, lo cual eso sí, y ya lo vamos a hablar también en un emprendimiento, se habló del tema, lo vamos a hablar un poquito más, el tema de préstamos, pero no estamos inicialmente hablando de eso, sino de una herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro emprendimiento. Todo esto, una vez que estén las estrategias, se lleva adelante a través de la gestión, y esa es otra palabrita clave. En muchos casos vamos a estar viendo que no se puede, bajo ningún aspecto se puede eludir la gestión, pero en muchos casos es clave, es determinante, y para eso, para poder llevar a cabo una gestión, van a tener que aprender a delegar, van a tener que tener la delegación como una palabra clave, y para poder delegar van a tener que entender metodologías de trabajo. Bien, esto como un marco introductorio. Ahora vamos a centrarnos en cada uno de los emprendimientos y de ahí van a surgir, vamos a volver sobre estos puntos seguramente. María Emilia, primer emprendimiento, Ayush. Por un lado, a ver, hay cierto desorden en todo esto porque estamos hablando de algo que nace desde el hobby. Te gusta la fotografía, lanzaste con fotografías de paisajes, también la parte de emprendimiento de fotografías artísticas, de danza, y por otro lado aparecen las agendas. Todo esto encima con una apoyatura de nombre, Ayush Diseño y Comunicación, que es excesivamente amplia, aplica a cualquier servicio de diseño, por lo cual no encaja, no está contando ninguna historia de nada de las posibilidades que estamos barajando. Está claro que las agendas, que dicho sea de paso se las ve de muy buena calidad, las agendas son el negocio, aparentemente es lo que estaría dando, lo que generaría plata, pero está totalmente disociado con lo otro. O sea, es más, en las agendas aparece una estética que no tiene absolutamente nada que ver, por lo cual si vamos a los mercados no se terminaría de entender muy bien cuáles son cuál es el producto, cuál es la idea y en función a eso a qué mercados se apunta. Ideas, hay varias posibilidades en juego, por ejemplo, por qué las agendas no toman el mercado de la danza y lo artístico y apuntan para ese lado, o sea, que esté aplicado esa fotografía a las agendas y que ese sea tu público, que lo vas conociendo de alguna manera, se te abren caminos, se te abren
se te abre el entendimiento del mercado a partir de conocer a los artistas, a partir de que ellos mismos pueden consumirlo, lo pueden consumir familiares, se puede después buscar otros circuitos dentro de ese mundo. Los paisajes, sucede lo mismo, o sea, estás retratando paisajes de ciertas zonas que podría ampliarse a muchísimas otras zonas. ¿Por qué no buscar regalerías, lugares de obsequio, puntos de venta que tienen que ver con vender la agenda para aquel que visitó una zona, un lugar geográfico y se lleva la agenda con retratado, o sea, que referencia a ese paisaje que estuvo viendo? Eh, no nos engañemos, en realidad vos decís que estás en un nicho que aparentemente no hay tanta competencia, hay muchísima competencia de agendas y cuadernos, hay muchos emprendimientos, muchos diseñadores buscando la beta por este lado, todos aquellos que escapan del diseño y buscan otra alternativa que no sea brindar servicio de diseño, muchos se volcaron hacia este tipo de formatos, por lo cual acá lo que está faltando es la idea, concentrarse muy bien en la idea. La idea nos va a llevar al producto, a definir bien el producto y a definir los mercados. Bueno, me parece que tenés que, entre todas estas opciones que estás teniendo, definir una o varias ideas. Acá hay la posibilidad de que de alguna manera convivan, pero como nichos aparte, más de una de estas ideas aplicadas al formato agenda. Ahí te va a salir, se te va a aclarar esto que preguntás, que es muy fuerte, el cómo comunicarlo. Necesitas un producto diferenciado para saber a quién comunicarlo y cómo comunicarlo. Bueno, espero haber sido claro. Hago una aclaración ya que estamos en este primer emprendimiento. En todos creo que voy a terminar con las mismas palabras, o voy a tratar de evitarlo. Al no existir ese ida y vuelta, como decía antes, a mí me estaría faltando una devolución para seguir avanzando, porque puedo estar diciendo algo que ustedes ya lo pensaron o no comparten. Bueno, voy a dejar, a fin de todos estos videos, voy a dejar abiertos los distintos posibles canales para que después, si quieren, puedan hablar conmigo. Bien. Cambiamos de escenario y sumamos la interrupción de un gato. Parece que va a nevar afuera, así que los exteriores no están tan cómodos. Bien, Virginia. Dos posibilidades que no son necesariamente una u otra, pero que es interesante contemplarlas, es la ilustración en sí misma, incluso para ser vendida a producciones de terceros, y el producto final aplicando la ilustración. ¿Por qué digo la ilustración en sí misma? Porque eso te va a obligar a ponderar el cotizar ese trabajo, el considerar que eso es un esfuerzo y que tiene que estar redituado, aunque se traduzca todo en un producto propio. El contar la historia es clave, o sea, hay una historia atrás muy fuerte. No me pareció, en una vista muy rápida, que cuando uno va al Instagram esa historia esté contada, que yo con mucha velocidad entienda ese relato. Todo lo que vos en el video sí contaste. Con respecto a puntos de venta, yo creo que con una gama de productos, de oferta de productos, tranquilamente podés ir a casas de todo el país, unificando envíos, o sea, hacer venta mayorista, debería funcionar. Es más, dentro del grupo ya tenés potenciales compradores, ya lo vas a ver cuando veas todos los participantes. Y por último, el tema específico de acompañar con elementos más ecológicos, tintas ecológicas, es maravilloso, sería ideal, aportaría muchísimo al relato y a la historia, y le daría mucha identidad. El tema es, tenés que previamente asegurarte que es factible, que esto no te va a trabar en una situación donde después no consigas los materiales, no consigas... o otra opción, manejar dos líneas, una más exclusiva, una más dedicada, que es la que busque la ecología en todos sus aspectos, y otra un poco más abierta al público amplio, que llegaría a regalerías, a muchísimos otros lados. Bueno, de nuevo, como ya dije, espero un ida y vuelta para poder profundizar en el tema. Víctor,
¿Qué tal? Pasó un año desde que conocí tu emprendimiento en la cumbre anterior. Algo está claro, pasó el tiempo y no te quitó nada de entusiasmo ni positivismo. Eso sigue intacto. Lo que sí detecto, si mal no recuerdo, es que las ventas de ejemplares no variaron sustancialmente. Lo que hiciste es sumarle otros nichos y subproductos. Me parece que a esta altura deberías definir si cuál es la situación. Si no crece por alguna necesidad de accionar tuyo, en función a alianzas, posibles alianzas con otros participantes, o si no crece porque el mercado se va a quedar en esa cantidad. Entonces, si definimos que esa es la cantidad, lo que tendrías que hacer es pensar si tenés que generar más productos, pero enfocados a ese mercado concreto de 1.500, 2.000, 3.000 personas y no aspirar a la masividad. De hecho, entendamos, esto aplica a todos los emprendimientos, que apuntar a productos masivos no es fácil para estructuras chicas, para emprendimientos chicos como los nuestros, por lo cual el ideal es que el nicho sea un nicho controlable, si no va a ser inevitable alguna alianza posterior y nos estamos metiendo en terrenos que no todo el mundo maneja bien, declaradamente yo no. Entonces me parece que tendrías que definir eso. Tu nicho es limitado a un público, a ese público lector que hoy ya tenés, con un posible crecimiento, o realmente aspirás a una masividad. Está claro que por algo, que esto lo tendrías que pensar mucho vos, en un año no se dio vuelta a esa situación, por lo cual alguna conclusión hay que sacar de eso. Bueno, espero en todo caso un ida y vuelta posterior. Sunilda, el proyecto me parece muy bien definido, aunque de alguna manera me costó entenderlo, por lo cual hago mención a lo ya dicho. El discurso tiene que ser claro y conciso. En muy pocas palabras uno tiene que poder entender cuál es el servicio que estás ofreciendo. Eh, Me parece es tremendamente amplio, tenés un público enorme, por lo cual generar, sobre todo en un inicio, nichos de búsqueda de esos clientes es fundamental. Si no, es inabarcable. O sea, la cantidad de personas que pueden querer pasar por esta experiencia, a su vez, es una experiencia que no es tan fácil de vender. Hay que sacar a la persona de una zona de confort, de una situación de porque a mí se me ocurriría hacer esto, por lo cual también hay un segundo discurso que es el discurso de cómo convencer al potencial cliente de que es potencial cliente, de que esto puede hacerle un cambio en su vida, un aporte, puede ser una experiencia muy gratificante para él y para la gente que vaya dirigido el libro. Por lo cual me parece que elaborar discursos claros para, por ejemplo, visitar geriátricos y tener la posibilidad de hablar con los abuelos y explicarles lo que le estás ofreciendo, me parece fundamental. Entonces, creo que ese es un punto clave, el que puedas hacerle entender a la gente lo que le estás ofreciendo y el que puedas hacerla atrever a que consuman lo que le estás ofreciendo. Eva, muy interesante tu idea, tu punto de partida. Debo decir que me es muy afín, me dediqué toda mi vida laboral, o gran parte de mi vida laboral, en el diseño, al packaging, y muchas veces pensé, ahora alejado del tema, muchas veces pensé que si volviese a hacer un trabajo similar, si volviese a hacer packaging, lo haría sobre ese concepto, packaging ecológico. Muchísimo para investigar, 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 investigar. O sea, es el plus, el diferencial de esto es el conocimiento que adquieras, por lo cual es muy importante el vínculo que vayas logrando con proveedores que puedan darte servicios acorde a este perfil, al de packaging ecológico. Insisto, la investigación, las alianzas estratégicas con esos proveedores,
adquirir toda esa información que es la que después vas a tener que utilizar en discursos muy claros para explicarle el porqué al cliente del uso de un packaging de esas características. El tema identidad, hablamos de construir historias, bueno, la historia está muy claro con qué se relacionaría. El tema identidad tendría que estar muy acorde a ese concepto. Hasta hoy tenés una identidad que es abierta a cualquier servicio de diseño, tendría que hacer mucho hincapié. Esto lo he visto en en el Instagram de varios emprendedores, que ahí está mezclada cuestiones personales con el emprendimiento, con la idea específica, y la idea específica no termina de mostrarse como debería mostrarse, con la fuerza que debería mostrarse. Bien, tenés un camino muy trazado, que, insisto, parte de la investigación, del conocer proveedores, tecnologías, el hacerlas tuyas y el poder empezar a ofrecerlas, y eso hace un diferencial que, por más que en el tema presupuesto vamos a hablar al fin de todo esto, hace la diferencia, o sea, te va a construir un plus en el posicionamiento, un diferencial que a la larga a la larga en la construcción de todo esto va a hacer una diferencia en los precios también, en los precios de tu servicio, en tus precios, en tus... Ahora, con respecto, que también preguntabas, a los precios de cotización de packaging, o sea, todo precio que tenga que ver con proveedor, es parte de lo mismo, de lo ya dicho en estos minutos anteriores. O sea, es fundamental que conozcas al proveedor, conozcas la tecnología, la hagas tuya, y por ende conocerla también implica conocer costos, posibilidades, magnitud posible de cada uno de los servicios que vayas conociendo. O sea, posiblemente algunas cosas se adapten a tiradas bajas, otras no. No estaría de más que vayas pensando a mediados, o sea, que dejes una puerta abierta a que esto mismo se lo ofrezcas a las grandes empresas, una vez que lo tengas consolidado el servicio. No estoy tan seguro de que las grandes empresas, primero, lo tengan incorporado, segundo, les interese, pero de interesarles puede llegar a ser una beta muy interesante. Otra línea, otra beta interesante sería contactar instituciones de gobierno, o sea, hay que ver a dónde tocar para ver quién puede tener interés. ¿A qué voy con esto? O sea, quién puede no va a aportar otra cosa que posiblemente un sello de calidad, pero eso sería muy interesante. Si de golpe vos demostrás que estás generando este tipo de servicio ecológico, sustentable, el que por parte de alguna entidad de gobierno te aporten un sello que avale lo que vos realizás, construiría mucho tu posicionamiento. Bien, como ya dije en reiteradas ocasiones, dejo la parte más fina, que tampoco va a ser tan fina, pero una aproximación más fuerte del tema presupuesto para el final. Carla, Loredana, Camila, Francisco, Dayanara, creo no olvidarme de ninguno. A ver, definamos la idea, retratar de alguna manera, hasta ahora ya hay una manera clara, los hechos sucedidos y que siguen sucediendo, COVID al margen, en Chile con toda la revuelta social que hubo. Bien, en un emprendimiento sin fines de lucro, que no es un dato menor, pero que tampoco hay que confundirlo. Sin fines de lucro no quiere decir que no gire plata, sino que no es el objetivo de ustedes ganar plata. Bien, me parece que en los formatos posibles, iniciar con el formato digital, absolutamente digital, virtual, digamos, sería el indicado. ¿Por qué? Primero, por costos bajos, por accesibilidad. Segundo, por capacidad de ampliar y difundir en un inicio el proyecto. ¿Qué significa esto? Con mucha velocidad y, a ver, un libro físico hay que transportarlo, hay que llevarlo a distintos lugares. Al ser digital, muy rápidamente va a transitar por todas las regiones de Chile. Eso va a ser
Uno, primero, que más artistas se sumen a la convocatoria, y por el otro lado va a incrementar la difusión en términos generales, por lo cual va a pasar algo. Esto es muy obvio, hay gente que va a estar muy de acuerdo con esta propuesta, muy alineada políticamente con esta propuesta, y va a haber gente que no. Bueno, dentro de los alineados pueden surgir mecenazgos, pueden surgir ayudas, puede surgir hasta aliados dentro de la producción gráfica que estén dispuestos a poner lo suyo, en virtud de, por ejemplo, un segundo paso que sería un producto físico en, supongamos, impresión digital, para no saltar a un offset que es mucho más caro. Bueno, eso le va a dar escalabilidad al proyecto. Pasamos de lo digital a lo físico, pero lo digital es lo que va a hacer que con mucha velocidad exista. Me parece que esos serían los pasos lógicos, antes de meterse en la complicación, insisto, de invertir o no, salvo que aparezca, insisto, algún interés particular y se sume gente de la producción por una visión política similar, por simpatizarles la idea. Pero también es muy importante que esa velocidad de difusión acerque muchos más participantes, lo hagan, de que hablar del emprendimiento. En virtud de que eso suceda, es muy importante que generen métodos de recepción de material, porque si no van a terminar enloquecidos con que les manden las cosas como cada uno se le ocurre que la va a enviar. Entonces es muy importante que haya un formato de cómo recibir, cómo pedir y cómo recibir el material para después procesarlo. Todo emprendimiento que de alguna manera se base en la participación de mucha gente, es imperioso que esa gente sepa cómo vincularse, en el caso específico que estoy hablando, técnicamente. O sea, los archivos se entregan de esta manera, en tal formato, en tal definición. Si no, todo lo que venga fuera de ese formato, ustedes lo van a tener que adaptar y va a ser muchísimo trabajo muy tedioso. Bien, hasta ahí llego. Loreley, muy claro y muy fluido, muy incorporado el discurso, sale muy de adentro, se nota. Eh, es interesante que en un emprendimiento de estas características fortalezcas mucho la marca personal, porque, seamos realistas, hay muchos diseñadores que se han dedicado a este tipo de emprendimientos muy similares a este. Eh, Como bien dijiste, está claro, emprender no es fácil y no es para cualquiera, por lo cual la escalabilidad es clave en esto, el poder crecer, y para ello, para poder crecer, es clave el aprender a delegar, sin menospreciar, pero tu trabajo manual lo pueden hacer muchos, es tercerizable, lo que no es tercerizable es la gestión, por lo cual lamento decirte que posiblemente tengas que salir de cierta zona de confort, que está bueno, es ideal, sería ideal, pero a la larga puede matar el emprendimiento, y dejar un poco lo manual para empezar a estar más en el rol de la gestión. O sea, lo lógico sería que vos puedas incrementar el volumen de trabajo y lo puedas tercerizar en otra gente que haga lo manual. Para eso, desde luego, y para no llevarse decepciones, golpes y demás, el metodizar el trabajo es clave. Eh, Como ya dije, el tema cotización lo veremos más adelante. Y una mención especial, calculo que lo tenés muy analizado, pero ya que hablamos de presupuesto, no hablo, sugerí el tema presupuesto, el tema de los trabajos personalizados. Indudablemente generan un esfuerzo, demandan salir del ritmo cotidiano, demandan otros tiempos que deben ser cotizados. Me imagino que esto lo tenés muy claro, porque obviamente no es lo mismo el trabajo estándar y responder a adaptar el pedido a lo que ya tenés armado, a escuchar la demanda del cliente. Bueno, tendría que haber una diferencia de números sustancial. Bien, continuamos.
Julieta y Romina. Muy claro, muy prolijo, un discurso muy ordenado, el modelo de negocios está muy claro también. Eh, Peco de desconocimiento, pero en función a una historia personal, la relato muy rápido, en algún momento que trabajé con músicos y cuando se generaban shows, uno esperaba que, habiendo muchas bandas, cada banda apoye a las otras bandas, entonces en un show de una banda participasen conocidos de todas las otras bandas, entonces uno aseguraba un público, bueno, eso nunca se dio. De igual manera, yo creo que el artista que logra en ustedes un espacio de difusión que no es tan fácil de conseguir, por más que otras competencias, bueno, no creo que sea tan simple, el artista debería estar siendo motivado para que traiga a su gente, para ampliar un poco las fronteras, para ampliar un poco el mercado, que si no, no es tan fácil. O sea, yo creo que acá el boca en boca a partir del artista, tentarlo de alguna manera, hay veces que uno por ahí no se siente seguro de proponerle hacer algo así para no ensuciar el trato y en realidad tendría que nacer mucho de sus contactos. Eh, Tienen los roles entre ambas muy claramente establecidos, por lo cual en tu caso, Romina, no creo que un dinosaurio como yo que lucha con la tecnología para entenderla te pueda explicar algo de redes y te pueda proponer, aportar algo en el manejo de redes para ampliar público. Creo que ya lo deben saber, es más, me tendrían que enseñar ustedes a mí. Por último, una consulta. ¿Están tan seguras de la ecuación del 100% de incremento en el valor? O sea, de quedar condicionados a un valor que pone el artista y ustedes le suben el 100%, es una ecuación peligrosa porque el valor lo pone el artista y en muchos casos el artista puede estar poniendo un valor total que a ustedes no le va a terminar de servir, teniendo en cuenta todo lo que ustedes ponen a partir de recibir la obra. Después hay un local que hay que mantener, hay costos que hay que mantener para que eso exista, hay un envío en el caso de ahora la venta a distancia, hay un costo de envío, hay toda una operatoria. No digo que no sea así, pero traten de chequear si el 100% en todos los casos funciona bien. Por ahí tiene que ser más, quién sabe. Bueno, muchísimas gracias y espero también devoluciones. Juan, antes que pensar en socios capitalistas y mucho antes incluso de pensar en préstamos bancarios que no son recomendables, al menos no para un inicio de un emprendimiento, yo creo que tenés mucho para avanzar por por propio accionar y sin necesidad, y sobre entornos que están totalmente accesibles. Te cuento, en mi caso personal, por comercializar libros para el mundo del diseño, que al fin y al cabo, entre el libro y un servicio como el tuyo, estamos frente a problemáticas similares. Indagué mucho en todo lo que es grupos de habla hispana, grupos que agrupan al diseñador. Y es más, algo que me llama poderosamente la atención que me encontré en el último tiempo es muchísimos diseñadores o estudiantes de diseño introduciéndose en lo que es el retoque fotográfico, por más que sabemos que el diseño no es específicamente eso, indagando mucho en lo que es ilustración digital, retoque fotográfico. Muchísimos grupos en Facebook fundamentalmente, donde es más, muestran sus trabajos y piden recomendación. O sea, me encontré con infinidad de potenciales clientes para lo que estás ofreciendo. Es más, trabajos que muestran las falencias que vos indudablemente solucionarías. Entonces, antes de pensar en ese tipo de situaciones de crecer a través de inversión, yo creo que todavía tenés que crecer mucho a través de público. Hay un público enorme para lo tuyo. Luego tendrías que comprender o asegurarte cuál es tu modelo de negocio. O sea, vas a vender un servicio ligado a una tecnología que hoy por hoy es un programa específico Photoshop o similares,
o el negocio va a ser el canal. Una vez que vos tengas crecido todo esto, todo el emprendimiento, una vez que VisualBeat haya crecido, lo que vas a tener es un canal de llegada. Entonces puedes vender muchas otras cosas. No limitarte a lo que vos mismo producís. Poder vender el contenido de infinidad de otros docentes o profesionales de diseño a un público que ahora, como requirió de tu oferta, puede requerir muchísimas más. Por lo cual tendrías que definir si lo que estás generando, la idea de negocio es esta venta específica o estás creando un canal de llegada a un mercado. Obviamente el segundo es algo muchísimo más amplio y te va a permitir crecer muchísimo más. Bien, esa creo que es uno de los puntos a definir. Pero te vuelvo a repetir, no creo que estés, a mi entender, por lo que pude escucharte, no creo que estés realmente ante el conflicto de necesitar inversión, sino de hacer crecer el mercado. Y el mercado es enorme y tiene para crecer muchísimo y lo tenés totalmente definido y enfocado. Eugenia, delegar indudablemente es la palabra. Una vez que el producto es aceptado y se arman los circuitos de venta, lo siguiente es crecer, y para crecer es necesario inevitablemente delegar. En dos grandes grupos tenemos la confección de la producción y la gestión de todo lo que hace que esa producción se concrete y llegue a destino. Bueno, la gestión es lo indelegable. Esto lamento decirlo para todos. Todos entramos a mundos creativos, mundos del diseño y demás desde esa pasión, pero a la larga, si vamos a emprender, lo que tenemos que hacer es delegar. Ahora bien, el tema presupuesto. Indudablemente, contados minutos, muy pocos minutos, no alcanzan para hablar de un método. Para eso, en la pantalla final, para ver un link al blog, ahí tienen notas como para meterse bastante en tema. Les recomiendo, porque las escribí yo, se los recomiendo. Pero dos o tres cuestiones puntuales. Primero, tienen inevitablemente que conocer sus costos. Sus costos tienen que ver con lo que ustedes gastan para generar, no con el producto específico, sino con lo que ustedes gastan en estructura, en telefonía, en movilización, gastos que no tienen que ver específicamente con la hechura del producto. Obviamente después conocer los costos de producto, qué significa producir cada uno de esos objetos. Por otro lado, cuando hablamos de los gastos de uno, deberían entender que ustedes están trabajando, se tienen que adjudicar un sueldo, por lo cual interpretar qué es un sueldo para ustedes es fundamental. Y por último, el objetivo de todo emprendimiento, de toda empresa, que es la ganancia, entender qué es una ganancia. Bien, esto como gráfico sería entender los costos fijos, todo aquello que ustedes gastan, produzcan o no, trabajen o no, igual lo van a gastar. Los costos variables, que tiene que ver con el producto en sí mismo, el servicio que ofrezcan, bueno, esos gastos ahí, que tienen que ver específicamente con el servicio que están ofreciendo. Y a posterior, una ganancia conforma un gráfico lógico de qué componentes tiene cualquier presupuesto. En este punto, insisto, les recomiendo ir y leer las notas para interiorizarse más, y obviamente, como ya lo dije, dejo abiertos los canales, sea un mail, sea a través de Facebook o como quieran, mucho más no hay, para una vez decodificado esto, una vez que hayan asimilado lo poco que pude decir en el poco tiempo que este formato permite, después me pregunten, debatan, lo que quieran, o me contradigan por completo, ningún problema. Bien, espero que todo esto haya servido a todos, insisto, muy poquito, pero bueno, es lo que hay, y quedo totalmente abierto a que me sigan consultando luego. Mucha suerte para todos. Hasta luego.